Bien, luego de haber tocado eh, unas partes importantes valga la redundancia, es necesario hablar sobre el canon del Nuevo Testamento. Y esta parte importante es sobresaliente porque en la historia de la iglesia, tanto en el segundo y el tercero siglo, fueron lo que se conocen como las persecuciones imperiales. Y se puede decir, por otra parte, que se producían lo que se llamaban grandes adelantos en la condición y en la organización y en la vida de la comunidad cristiana. Y tenemos que ver que, aunque hemos visto que los escritos del Nuevo Testamento se terminaron poco después del principio del segundo siglo, quizás algunos señalan que para el año 110 después de Cristo, el establecimiento de estos documentos y solo de estos como lo que se conoce como el canon o la regla de fe con autoridad divina no fue algo inmediato. No todos estos libros se aceptaban en todas partes como escritura inspirada. Algunos de ellos, especialmente Hebreos, el libro de Santiago, la segunda carta del apóstol Pedro, el mismo Apocalipsis, los aceptaron en el Oriente, pero muchos años los rechazaron en el área de Occidente. Algunos libros que hoy no se consideran parte de la escritura también se aceptaban y se leían en el Oriente, tales como lo que se conocía como el Pastor de Hermas, la Epístola de Bernabé, las enseñanzas de los 12 apóstoles y el Apocalipsis de Pedro. Y también tenemos que ver que esto fue un proceso largo, también fue gradual, y lamentablemente los libros del Nuevo Testamento, como hoy nosotros los tenemos, alcanzaron lo que se llama la prominencia de las escrituras inspiradas, y los demás libros poco a poco fueron perdiendo la vigencia en las comunidades de fe, entiéndase las iglesias. Los concilios que se celebraban de tiempo a tiempo no acogieron los libros para formar el canon. Entonces, más bien, eh, los concilios lo que hicieron fue que ratificaron la elección y ya hecha por las iglesias, entonces no puede darse lo que se llama una fecha precisa del completo reconocimiento del Nuevo Testamento tal como tenemos en la actualidad, pero tampoco se puede fijar antes del año 300 después de Cristo. O sea, cualquiera que lea lo que se llama el volumen del Nuevo Testamento apócrifo y compare su contenido con el nuestro, podemos ver que verá de manera inmediata que estos documentos se rechazaron finalmente del canon. Ahora, también tenemos que ver que el desarrollo de las organizaciones eclesiásticas fue otro aspecto, que mientras vinieron los primeros apóstoles, el respeto general hacia ellos como elegidos de Cristo, como los fundadores de la iglesia, eran también conocidos como los hombres dotados de inspiración por el Espíritu Santo, los convertían en los indiscutibles líderes y gobernantes de la iglesia. Hasta donde era necesario, eran los que dirigían, eran el gobierno. Por eso que cuando Lucas escribe el documento de Hechos y Pablo escribe la carta a los filipenses y a Timoteo, los títulos que usted puede ver, tales como obispo, ancianos, que es más bien conocidos como presbíteros, se aplicaron libremente a las mismas funciones de la iglesia. También 60 años después, como en el año 125 después de Cristo, encontramos que los obispos estaban por todas partes gobernando la iglesia. Cada uno
de ellos ordenaba en su propia diócesis con sus presbíteros y diáconos bajo su autoridad. Más o menos como en el año 50 después de Cristo, el concilio de Jerusalén estaba entonces compuesto por apóstoles y ancianos. Entiéndase, apóstoles, personas enviadas. Y los que dirigían la iglesia eran los ancianos y expresaban la voz de toda la iglesia, tanto de ministros y si acaso los había, lo cual posiblemente era dudoso, y la de los laicos. Pero durante el periodo de la persecución, sin duda, después del año 150 después de Cristo, solo, escuche bien, los obispos eran los que celebraban los concilios y eran los que dictaban las leyes. La forma episcopal del gobierno llegó a ser dominante y universal. O sea, no hay historia en ese tiempo de que nos diga los pasos conducentes a este cambio de organización, pero no es difícil encontrar lo que se llaman sus causas. Entonces, la pérdida de la autoridad apostólica, se puede decir, se hizo necesario entonces señalar nuevos líderes. Entonces los grandes fundadores de la iglesia, entiéndase Pedro, Pablo, Santiago, que era el hermano del Señor, Jacobo, y Juan, el último de los apóstoles, ya habían muerto sin dejar hombres de su talla que los reemplazaran. Y después de morir Pedro y Pablo, y durante 50 años o 60 años, la historia de la iglesia estaba en lo que se llama en blanco. Ahora, no sabemos qué hicieron los hombres como Timoteo, Tito y Apolos, que aunque en una generación después aparecen nuevos nombres como obispos con autoridad sobre sus diferentes diócesis. Ahora, el crecimiento y el alcance que tuvo la iglesia hicieron entonces necesaria la organización y la disciplina, mientras las iglesias se limitaban a las regiones donde podían recibir visitas ocasionales de los apóstoles y pocas autoridades hacían falta. Y cuando la iglesia llegó a ser tan vasta y aún más que en el imperio, llegando hasta Partia y las fronteras de la India, abarcando otros países y razas, se comprendió que la necesidad de un líder para las diferentes secciones era necesaria. Entonces también la persecución, que fue un peligro común, fue lo que unificó a las iglesias y ejerció también su influencia hacia la unión y el gobierno. Entonces, cuando en cualquier tiempo los poderes del Estado se alineaban en contra de la iglesia, se comprendía la necesidad de dirección eficiente. Es por eso que entonces surgían los líderes para la ocasión, de modo que la necesidad que duró unas 7 generaciones hizo que la forma del gobierno fuese de carácter permanente. Entonces, también está el nacimiento de las sectas y las herejías, que se hizo también que fuesen absolutamente necesarios en algunos artículos de fe y ciertas autoridades para ponerlos en vigor, porque estas sectas lo que querían era prácticamente dividir, y veremos también algunas de las divisiones doctrinales que amenazaron la existencia misma de la iglesia, y lo estaremos hablando más adelante. Y también veremos cómo controversias sobre estas despertaron la imperativa demanda de la disciplina para enfrentar a los herejes y asegurar la unidad de la fe dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, al adquirir, porque se adoptó, entiéndase, esta forma particular de gobierno, es decir, un gobierno de jerarquía, entiéndase, de mayor jerarquía, antes que uno ejercido por el ministerio en un plano de igualdad. Entonces, ¿qué pasa? Encontramos que la analogía del gobierno imperial
Lo que pasa es que proporcionó un plan con una naturalidad y se siguió en el desarrollo de la iglesia. Por eso que el cristianismo no se levantó en una república donde los ciudadanos escogen a los gobernantes, sino en un imperio gobernado por autoridad. Entonces, de ahí que como hacía falta algún gobierno para la iglesia, por donde quiera surgía una forma algo autocrática. Entonces, es decir, el gobierno por obispos, a lo cual la iglesia se sometía de voluntad, estando acostumbrada al mismo gobierno en el Estado, entonces es un hecho digno de notarse que durante todo el periodo que estábamos considerando, ningún obispo reclamó para sí lo que se llama autoridad de carácter universal, entiéndase, autoridad sobre los obispos, como más tarde se hizo con el obispo de Roma. Entonces, también tenemos que ver que otra parte está lo que se llama el desarrollo de la doctrina, que es otra característica distintiva de este periodo, que fue de la doctrina, el desarrollo de la doctrina. En la época apostólica, la fe era del corazón, que era una rendición personal de la voluntad a Cristo como Rey y Señor, una vida acuerdo con su ejemplo, y debido a que el Espíritu moraba internamente, en el periodo que analizamos, la fe era poco a poco, llegó a ser algo mental, una fe del intelecto, una fe que creía en un sistema de doctrina riguroso e inflexible. Se enfatizaba la sana doctrina antes que la vida espiritual. Las normas del carácter cristiano eran aún de carácter elevado y la iglesia tenía muchos santos enriquecidos por el Espíritu Santo. Entonces la doctrina se convertía cada vez en la prueba del cristianismo. Por ejemplo, el credo de los apóstoles, la más antigua y sencilla declaración de la fe cristiana que se compuso durante este periodo, que surgieron tres grandes escuelas de teología en Alejandría, en Asia Menor y en el norte de África. Estas escuelas se establecieron para instruir los que venían de hogares paganos y habían aceptado la fe cristiana, pero pronto se desarrollaron en centros de investigación de la doctrina de la iglesia y grandes maestros estaban asociados con esas escuelas. La escuela de Alejandría se fundó en el año 180 después de Cristo. Conocido por Pantano. Era un ex filósofo estoico, pero como cristiano era eminente por el fervor de su espíritu y la elocuencia en la enseñanza oral. Solo hay unos breves fragmentos de sus escritos que sobrevivieron y a él le sucedió el conocido Clemente de Alejandría entre el año 150 al 215. Aproximadamente después de Cristo, y varios de sus libros, casi todos en defensa del cristianismo, en contra del paganismo, aún existen. Y aunque el más grande de la escuela de Alejandría y el expositor capaz de todo el periodo fue el tal Orígenes, entre el año 185 hasta el 254, quien enseñó y escribió sobre muchos temas, mostrando el gran saber y el poder intelectual. También la escuela de Asia Menor no radicaba en un solo centro, sino que consistía de un grupo de maestros y escritores en la teología. Y su gran representante fue Ireneo, que combinó el celo del evangelista con la habilidad del escritor consumado. Es por eso que en los últimos años que pasó en Galia, entiendas, en Francia, fue un obispo y murió como mártir en el año 200 después de Cristo.
Entonces estaba la escuela del norte de África, que estaba allá en Cartago, que por medio de una serie de escritores y teólogos capaces hizo más que cualquier otra de las escuelas para darle forma al pensamiento teológico de Europa. Y los dos nombres más grandes de esta escuela fueron los del brillante y fervoroso, conocido por Tertuliano, que conocemos desde el 160, según la historia, al 220 después de Cristo, y de Cipriano, el más conservador pero hábil obispo que murió como mártir también en la persecución bajo Decio en el 258 después de Cristo. También los escritos de estos eruditos cristianos, junto a otros muchos asociados e inspirados por ellos, han sido también de valor inestimable y se consideran fuentes de información que son también importantes, y también de su vida y sus enseñanzas y su relación al mundo pagano que les rodeó durante el siglo de persecución. También tenemos que ver, como mencionamos anteriormente, el desarrollo de las sectas y las herejías. A la par del desarrollo de la doctrina teológica estuvo también el nacimiento de sectas y herejías, o herejías como se le llamaban en la iglesia cristiana. Mientras que la iglesia era judía por sus miembros, y aún después, a medida que regían hombres de tipo judío, tales como Pedro, Pablo, habían solo una leve tendencia hacia el pensamiento abstracto, el pensamiento especulativo. No obstante, cuando la iglesia estuvo entonces compuesta en su mayoría por griegos, en especial estos griegos místicos tendenciosos del Asia Menor, surge toda clase de opiniones, teorías que se desarrollan con fuerza en la iglesia. Entonces los cristianos del segundo siglo, del tercero, no solo lucharon contra un mundo pagano adverso, sino también en contra de herejías y doctrinas corruptas dentro del propio redil. Entonces tenemos que considerar algunas de estas sectas que son también de influencia en ese periodo. Una de ellas eran los gnósticos, ese término gnosis, que es lo que significa sabiduría, que no son fáciles de definir por ser un grupo bien variado en sus doctrinas en los diferentes periodos y en las diferentes localidades. También surgieron en el Asia Menor y en ese foco de ideas fantásticas, y eran una especie de injerto del cristianismo sobre el paganismo. Ellos creían que del Dios supremo emanaba un gran número de deidades inferiores, y algunos de estas eran deidades benéficas, otras eran malignas, y por medio de estas el mundo se había creado con una mezcla del bien y del mal, y se consideraba que en Cristo, como una de estas emanaciones, vino a morar por un tiempo en la naturaleza divina. Y también interpretaban las escrituras de una manera de carácter alegórico. Entonces, haciendo que cada declaración significara lo que parecía más bien eh, eh, una especie de interpretación de carácter adecuado. Entonces, florecieron a través de todo el siglo segundo, y también tenemos que ver que junto con el siglo desaparecieron con él. Entonces también estaban los conocidos ebionitas, que era de una palabra hebrea que significaban pobres. Eran cristianos judíos que insistían que las leyes y las costumbres judaicas debían ser observadas. Estos rechazaban los escritos de Pablo porque estos reconocían a los gentiles como cristianos. Ahora, los judíos los despreciaban como apóstatas y no gozaban de la simpatía de los cristianos gentiles, quienes después del año 70 después de Cristo constituían mayoría en la iglesia. Ahora, tenemos que ver que era de una manera gradual, porque los ebionitas comenzaron a disminuir también en el siglo segundo.
Entonces estaban los maniqueos. Eran de origen persa. Se les llamó así debido a su fundador Mani, a quien el gobierno persa lo mató en el 276 porque enseñaba que el universo se componía de dos reinos, uno de luz y otro de tinieblas, y que cada uno lucha por el dominio en la naturaleza y en el hombre. Y rechazaban a Jesús, pero creían en un Cristo celestial. Entonces eran severos en el ascetismo, renunciaban al matrimonio, los perseguían tanto los emperadores paganos como los cristianos. Entonces Agustín, el más grande teólogo de la iglesia, fue maniqueo antes de su conversión. También tenemos que ver que estaban los montanistas, aquellos llamados a causa de su fundador Montano, que casi no pueden clasificarse entre las sectas herejes, aunque la iglesia condenó sus enseñanzas y eran puritanos que reclamaban volver a la sencillez de los cristianos primitivos. Entonces creían en el sacerdocio de todos los verdaderos creyentes y no en las órdenes del ministerio. Observaban una disciplina estricta en la iglesia. También consideraban los dones de profecía como el privilegio de los discípulos y tenían lo que se llaman muchos profetas y profetisas entre sus membresías. También estaba Tertuliano, que era uno de los principales entre los padres primitivos, en la cual abrazó sus ideas y escribió en defensa de ellos. Entonces, en los tiempos modernos, Juan Wesley aprobó a Montano y a la mayoría de sus enseñanzas, asimismo como Harnack, un eminente erudito moderno, también lo aprobó. Y es parte de toda esta mezcla sincretista, estos conceptos, ¿no? Ahora, tenemos que ver también otro aspecto que es lo que se conoce como la condición de la iglesia. Acerca de estas sectas, y por lo general denominadas herejías, la dificultad de comprender o de comprenderlas surge que, excepto los montanistas y aún en este caso en gran medida sus propios escritos, ya estos no existen para formar lo que se llama nuestros conceptos o ideas acerca de ellos. Dependemos entonces de lo que escribieron en su contra, que sin duda estaban ya prejuiciados. Entonces tenemos que suponer, por ejemplo, que los metodistas como denominación y con toda su literatura dejase de existir y de que 2000 años después los estudiantes procurasen investigar sus enseñanzas de los libros y los folletos escritos en el siglo XVIII en contra de John Wesley. Entonces, ¿a qué conclusiones erróneas llegarían y qué cuadro tan falso del metodismo se presentaría? Entonces, tenemos que procurar descubrir la condición de la iglesia durante los siglos de persecución, sobre todo en sus finales, aproximadamente en el año 313 después de Cristo. Entonces, uno de los efectos que produjeron las pruebas que pasaron los cristianos de ese periodo fue una iglesia purificada. Entonces las persecuciones mantenían alejada a todos los que no eran sinceros en su profesión. Entonces nadie se unía a la iglesia por ganancia mundana ni popularidad. Los débiles y de corazón apocado abandonaban la fe. Solo los que estaban dispuestos a ser fieles hasta la muerte eran los que se hacían abiertamente seguidores de Cristo. La persecución sacudió a la iglesia separando, escuche bien, la cizaña del trigo. Entonces podemos decir que en un sentido general era una iglesia de enseñanza unificada.
Era un cuerpo de muchos millones de personas que se extendía por un sinnúmero de países y que incluía a muchas razas que hablaban diferentes idiomas. Tenían una misma fe. Las diferentes sectas se levantaron, florecieron y gradualmente perecieron. Entonces las controversias destacaron la verdad y aún muchos de las herejías dejaron tras sí lo que se conocen algunas verdades que enriquecieron el depósito de la iglesia. Y a pesar de las sectas y de los cismas, entiéndase divisiones, el cristianismo del imperio y de las tierras circunvecinas era lo que se llamaba uno en su doctrina, su sistema y su espíritu. Entonces, podemos decir que era una iglesia completamente organizada. Y es por eso que podemos decir que se ha visto cómo se desarrolla un sistema de organización de elementos coordinados en una época apostólica. Y en el siglo III, la iglesia estaba en todas partes, estaba dividida por diócesis, con obispos con manos firmes, llevando las riendas del gobierno. También tenemos que ver que la iglesia era un ejército disciplinado, unido bajo la dirección capaz, y dentro del imperio romano también estaba organizado por fuera y por dentro en decadencia, y había otro imperio de abundante vida y poder progresivo. ¿Y cuál era ese? La iglesia cristiana. Era una iglesia creciente y a pesar de las persecuciones, tal vez hasta el cierto punto, por causa de esta, las iglesias crecían con una rapidez asombrosa. ¿Qué quiere decir? Que la persecución, que las dificultades constituían ser el elemento motivador para el crecimiento de esa iglesia cristiana. Y al final del periodo, la persecución, la iglesia era bastante numerosa como para componer la institución más poderosa del imperio. Es por eso que historiadores como Gibbon calculaban que los cristianos al final de las persecuciones formaban cuando menos lo que se dice la 10ª parte de la población. Es por eso que a partir de entonces muchos escritores han aceptado declaraciones de Gibbon. Entonces, recientemente todos los temas se han investigado con cuidado y la conclusión de expertos es que los miembros de la iglesia y simpatizantes componían, escuche bien, la mitad de los 120 millones en el dominio de Roma. Entonces tenemos que ver que hay una admirable muestra de evidencia que se ha encontrado en las catacumbas de Roma. Canteras subterráneas de gran extensión que durante los 2 siglos fueron lugares de escondite, de reunión y sepultura de los cristianos por las tumbas de los cristianos, como demuestran las inscripciones y símbolos sobre las mismas. Y algunos calculan que accedían, escuchen bien, aproximadamente algunos 7 millones, y ningún explorador calcula menos de 2 millones. 4 millones en 7 generaciones quizás sería una buena conclusión, dicen algunos. Y se podría agregar a estos 4 millones a otros muchos que no recibieron sepultura en las catacumbas, y luego considérese la grande que debe haber sido el número de cristianos en todo el imperio romano. Es por eso que si lo vemos de esa forma, estamos viendo que a pesar de todo este proceso de persecución, de supuestos tropiezos, la iglesia ha mantenido una marcha y un constante crecimiento sin detenimiento.
podemos entonces decir que la Iglesia imperial, que estaba bajo dominio, pero la Iglesia cristiana era la que estaba creciendo. Vamos entonces a hacer unos señalamientos en cuanto a la Iglesia imperial, que es desde el edicto de Constantino hasta la caída de Roma en el 476, que viene siendo desde el 313. Entonces, es importante que veamos algo sobre ello, y es que en el periodo que iniciamos es el hecho que es bien notable y uno de los más interesantes, porque en el 305 después de Cristo, Diocleciano abdicó en el trono imperial. La religión cristiana estaba terminantemente prohibida, su profesión se castigaba con tortura y al final con la muerte, y todo el poder del Estado se ejercía en contra de la misma. Menos de 20 años después, en el año 324 después de Cristo, se reconoce el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, y un emperador cristiano entonces ejercía autoridad suprema con una corte de cristianos profesantes en su alrededor. Entonces se puede decir que en un instante los cristianos pasaron del anfiteatro romano, donde tenían que enfrentarse a los leones, a ocupar un sitio de honor en el trono que regía al mundo. Entonces, poco después de la abdicación de Diocleciano en el 305, 4 aspirantes en la corona imperial estaban en guerra. 2 rivales más poderosos eran Maxencio y Constantino, cuyos ejércitos se enfrentaron en el puente de Milvián sobre el Tíber, a unos 16 kilómetros de Roma, en el año 312 después de Cristo. Maxencio se presentaba al elemento pagano perseguidor y Constantino era el amistoso con los cristianos, aunque en ese tiempo no profesaba ser creyente. Él afirmaba haber visto en el cielo una cruz luminosa con el lema Hoc Signus Vince, que significa por esta señal conquistarás, que más tarde adoptó como consigna de su ejército de la victoria de Constantino, y Maxencio se ahogó en el río. Poco después, en el 313, Constantino promulgó su famoso edicto de la tolerancia, que oficialmente puso fin a las persecuciones. Entonces, no fue hasta el 323 que Constantino llegó a ser supremo emperador y se entronizó al cristianismo. Entonces, el carácter de Constantino no era perfecto, como todo ser humano. Y aunque por lo general era justo, a veces era cruel, también era tirano. No era prácticamente un hombre lleno de virtudes, y dicho que la realidad de su cristianismo era mejor que su calidad, retrasó su bautismo hasta poco antes de su muerte, como la idea que prevalecía en su tiempo de que el bautismo lavaba todos los pecados cometidos previamente. No fue gran cristiano, sin duda fue un político sabio y pues tuvo la percepción de unirse con el movimiento que tenía el futuro de su imperio. Entonces, de este repentino cambio de las relaciones entre el imperio y la iglesia, se obtuvieron resultados de carácter mundial y de vasto alcance en ese contexto y en ese tiempo. Algunos fueron buenos y otros fueron malos para la iglesia y para el Estado. Y podemos ver de manera inmediata que la nueva actitud del gobierno benefició la causa del cristianismo. Tenemos que ver que de una vez y para siempre cesó toda persecución, y durante 200 años los cristianos se vieron libres de acusación, de muerte, incluso de muchos periodos
que hemos visto, todos habían estado en peligro inminente, y sin embargo, desde la promulgación del edicto de Constantino en el 313 hasta que terminó el Imperio Romano, la espada de la persecución no solo se envainó, sino que se sepultó. Entonces, en todas partes se restauraban y se reabrían los edificios de las iglesias. En el periodo apostólico, las reuniones se celebraban en casas particulares y en salones alquilados. Después, durante el tiempo del cese de las persecuciones, empezaron a levantarse edificios para las iglesias. En la última persecución durante Diocleciano, los líderes o las autoridades destruyeron muchos de los edificios y otros los confiscaron. Todos los que aún estaban en pie se restauraron y ciudades paganas y otras pagaron a las sociedades por los que derribaron. Y a partir de ese tiempo, los cristianos tuvieron lo que se llama libertad para construir templos. Comenzaron a levantar edificios. En su diseño seguían la forma y tomaban el nombre de basílica romana o salón de la corte. Entonces, un rectángulo dividido en pasillos por hileras de pilares, teniendo un extremo en una plataforma semicircular con asientos para los clérigos. Vemos cómo Constantino dio el ejemplo de construir grandes templos en Jerusalén, en Belén, en su nueva capital, Constantinopla. 2 generaciones después, vemos que fue que empezaron a aparecer las imágenes en las iglesias. Los cristianos primitivos se horrorizaban con todo lo que pudiesen conducir a la idolatría. Y aunque todavía se toleraba la adoración pagana, los sacrificios oficiales cesaron. Entonces, el hecho de que un cambio radical de las costumbres generales, entretejidas con toda celebración social, cívica, pudiese haberse efectuado con tanta rapidez, demuestra que las observancias paganas fueron por mucho tiempo un simple formalismo y ya no expresaban la creencia de gente inteligente. Entonces tenemos que ver que en muchos lugares los templos se consagraron como iglesias. Y esto sucedía especialmente en las ciudades, mientras que en los remotos lugares rurales las creencias y la adoración pagana perduraron por generaciones. Entonces, la palabra pagano generalmente significaba morador del campo, sin embargo, llegó a significar y aún significa idólatra. Uno que no conoce la verdadera adoración. Escuche bien, pagano significaba uno que vivía en el campo, un morador del campo. Y vino a cambiar su significado para aquel que ahora no conoce la verdadera adoración. Entonces, por todo el imperio, los templos de los dioses se sostuvieron principalmente por el tesoro público. Entonces, ahora todas las donaciones se concedían a las iglesias, al clero, de manera gradual al principio, pero pronto en una forma general y más liberal. Entonces los fondos públicos fueron enriquecidos a la iglesia, los obispos, los ministros, funcionarios del culto cristiano recibían su sostén del Estado, una donación bien recibida por la iglesia, pero al final un dudoso beneficio. Entonces vemos que el clero se le otorgaron privilegios, no todo por ley imperial, sino por costumbre que pronto llegó a ser ley. Entonces no se le exigía el cumplimiento de deberes públicos que era obligatorio para todos los ciudadanos, pues los eximieron del pago de contribución. Entonces las acusaciones en su contra se juzgaban ante cortes eclesiásticas. Entonces los ministros de las iglesias pronto llegaron a formar una clase privilegiada en cuanto a la ley del país. Y esto también, aunque fue un beneficio inmediato, desencadenó un mal para el Estado y para la iglesia. Entonces, el primer día de la semana se proclamó como el día de descanso y de adoración.
Entonces, en su observancia, pronto podemos decir que llegó a generalizarse en todo el imperio ese primer día de la semana. En el año 321 después de Cristo, Constantino prohibió que las cortes se abriesen los domingos, excepto con el propósito de libertar a los esclavos. Entonces también ese día los soldados tenían la orden de no hacer sus ejercicios militares diarios. Sin embargo, los juegos públicos continuaron los domingos con la tendencia de hacer de ese día uno de fiesta en vez de santo. Entonces, del reconocimiento del cristiano como la religión predilecta, surgieron también buenos resultados para el pueblo y la iglesia. El espíritu de la nueva religión se inculcó en muchas de las ordenanzas que Constantino y sus sucesores inmediatos decretaron. Entonces, la crucifixión se abolió. Esta era una forma común, escuche bien, de ejecutar a criminales, excepto a los ciudadanos romanos, que eran los únicos con el derecho a ser decapitados cuando se les condenaba a muerte. Entonces, pronto Constantino adopta la cruz como emblema sagrado para los cristianos, como la insignia de su ejército, y prohíbe como instrumento de muerte. Entonces, el infanticidio se frena, se reprime. Entonces, en toda la historia anterior de Roma y sus provincias, cualquier niño que su padre no deseaba se asfixiaba o abandonaba a fin de que muriera. Algunas personas hacían un negocio de recoger sus niños abandonados, los criaban y luego los vendían como esclavos. Entonces, la influencia del cristiano impartió un carácter sagrado a la vida humana, aún en la de los niños más pequeños, e hizo que el mal del infanticidio desapareciera del imperio. Entonces, a través de toda la historia de la República Romana y del imperio, el cristianismo llegó a dominar más de la mitad de la población que era esclava. Y vemos que la más mínima protección de la ley. Entonces vemos que entonces hubo una influencia de carácter positivo en ese sentido. Entonces un hombre podía matar a sus esclavos. Había limitaciones. Entonces, durante el dominio de uno de los primeros emperadores, un ciudadano romano rico fue asesinado por uno de sus esclavos. Y por la ley, los 300 esclavos de su casa murieron. No tomaron en cuenta su sexo, su edad, culpa o inocencia, pero con la influencia del cristianismo el trato a los esclavos llegó de inmediato a ser más humano. Entonces se le otorgaron derechos legales que nunca antes tuvieron. Entonces podían acusar a sus amos de trato cruel. La emancipación se aprobó y se fomentó. Entonces la condición del esclavo mejoró y la esclavitud poco a poco fue abolida. Entonces los juegos de los gladiadores se comenzaron a prohibir y esta ley se puso en vigor en la nueva capital de Constantino, donde el hipódromo nunca se contaminó con hombres que se matasen entre sí para placer de los espectadores. No obstante, los combates siguieron en el anfiteatro romano hasta el 404 después de Cristo. Cuando el monje Telemaco saltó a la arena, procuró apartar a los gladiadores. Al monje lo asesinaron, pero desde entonces cesó la matanza de los hombres para placer de los espectadores. Entonces, aunque el resultado del triunfo del cristianismo fue muy bueno, inevitablemente la alianza del Estado y la Iglesia también trajo un curso de muchos males. El cese de la persecución fue una bendición, pero el establecimiento del cristianismo como religión del Estado llegó a ser una maldición. Todos procuraban ser miembros de la iglesia y casi todos lo recibían, tanto buenos como malos lo recibían. Los que sinceramente buscaban a Dios y los hipócritas que procuraban ganancia personal. Se apresuraban a ingresar en la comunión. Hombres mundanos, ambiciosos, sin escrúpulos,
buscaban lo que se llaman puestos dentro de la iglesia para obtener influencia social y política. El tono moral del cristiano en el poder era mucho más bajo que el que había distinguido a la misma gente bajo el tiempo de la persecución. Entonces, los servicios de adoración aumentaron y aumentaron en esplendor, pero eran menos espirituales, eran menos sinceros que los tiempos anteriores. Entonces, las formas y las ceremonias del paganismo gradualmente se fueron infiltrando en la adoración. Estamos viendo entonces ahora un sincretismo. Algunas de las antiguas fiestas paganas llegaron a ser fiestas de la iglesia con cambio de nombre y adoración. En el año 405 después de Cristo, en los templos comenzaron a aparecer y a adorarse y a rendirse culto a imágenes de santos y mártires. La adoración de la Virgen María sustituyó la adoración de Venus y Diana. La cena del Señor llegó a ser un sacrificio en lugar de un acto recordatorio. El anciano evolucionó de predicador a sacerdote. Entonces, debido al poder ejercido por la iglesia, nos vemos entonces el cristianismo que transforma el mundo a su ideal, sino al mundo que domina a la iglesia. A la humildad y la santidad de la época primitiva le sucedieron lo que se llama la ambición, el orgullo, la arrogancia entre los miembros de la iglesia. Entonces había mucho orgullo. Entonces había cristianos de espíritu puro como Mónica, la madre de Agustín, ministros fieles tales como Jerónimo y Juan Crisóstomo, pero también había una ola de mundanalidad que avanzó de manera indómita. Muchos de los que profesaban ser discípulos de su humilde Señor Jesús. Entonces, si se le hubiese permitido al cristianismo desarrollarse normalmente, sin tener el poder del Estado, y este hubiese continuado libre del dictado de la iglesia, ambos hubieran sido mejores estando separados. Sin embargo, la iglesia y el Estado llegaron a ser una sola cosa cuando el imperio adoptó al cristiano como la religión oficial. Es por eso que de esta unión forzada surgieron dos males. Uno en las provincias orientales y otro en las occidentales. En las de Oriente el Estado dominaba de tal modo a la iglesia que ésta perdió toda su energía y perdió su vida. En el occidente la iglesia usurpó poco a poco el poder del Estado. Y como resultado no había cristianismo, sino una jerarquía más o menos corrupta que dominaba las negociaciones, las naciones europeas, y que convirtieron fundamentalmente a la iglesia en una maquinaria política. Entonces, usted va a ver que al poco tiempo, entre ese aspecto de lo que es la fundación de Constantinopla, el cristianismo como religión del imperio, formó una nueva capital y se acogió, se construye y se estableció como la sede de la autoridad. Este acontecimiento trajo resultados que llaman importantes para la iglesia y el Estado. Constantino comprendió que Roma estaba íntimamente asociada con la adoración pagana, llena de templos y estatuas, inclinada fuertemente a la adoración antigua, y una ciudad dominada por tradiciones paganas. Su posición geográfica en medio de una gran llanura la exponía a ataques de los enemigos, y en los primeros tiempos de la República, enemigos extranjeros que habían sitiado la ciudad, y en su historia los ejércitos y las provincias variaban. En ocasiones destronaron y entronaron emperadores, y en el sistema de gobierno organizado por Diocleciano y continuando por Constantino no había lugar ni siquiera para una sombra de autoridad por parte de un senado romano.
Es por eso que los emperadores poseían ahora un poder ilimitado y Constantino deseaba una capital sin las trabas de las tradiciones, en especial bajo auspicio de una nueva religión. Por eso Constantino demostró sabiduría en la elección de una nueva capital y escoge la ciudad griega de Bizancio, que había existido por 1000 años, situada en un punto de contacto entre Europa y Asia. Entonces, aquí los continentes están separados por dos estrechos, lo que se llamaban Bósforo y Bósforo, que está en el norte, y creo que el Esponto ahora es Dardanelos, creo que está al sur. Entonces, estos juntos comprenden 96.000, algo así, creo que son algo de kilómetros de longitud, pero eh, la ubicación de la ciudad está muy fortificada por su naturaleza. En toda su historia de más de 25 siglos, se dice que rara vez han tomado los enemigos, y mientras que a su rival Roma la han vencido y se ha quedado en varias ocasiones. Entonces Constantino fija su capital y planea la gran ciudad conocida universalmente por muchos años como Constantinopla, la ciudad de Constantino, pero ahora llamada oficialmente Estambul. Como a veces decimos bromeando, que en Constantinopla viven muchos constantinopolitanitos. Entonces, en la nueva capital, el emperador y el patriarca vivían entonces en esa armonía. Entonces se honraba y se reverenciaba a la iglesia, pero la autoridad del trono la eclipsaba. Entonces, por un lado, debido a la presencia y el poder del emperador, estaba, pero al otro lado, debido a la naturaleza sumisa y dócil de su gente. Entonces la iglesia en el imperio oriental vino a ser fundamentalmente siervo del Estado, aunque a veces patriarcas como Juan Crisóstomo y su independencia. Entonces, la nueva capital no había templos para ídolos, pero pronto se levantaron muchos. Entonces, el mayor de estos se llamó Santa Sofía, Sagrada Sabiduría. Entonces, su construcción se debió a Constantino, pero después su destrucción por el incendio lo reconstruyó el emperador Justiniano en el 537 después de Cristo, de un modo tan espectacular que superó cualquier otro templo de su época. Entonces permaneció siendo la principal catedral del cristianismo durante unos 11 siglos, hasta el 1453, cuando los turcos, hermanos, tomaron la ciudad y luego un día la convirtieron en la mezquita, y así ha permanecido hasta el tiempo actual. Entonces llega lo que se llama la división del imperio. Después que se funda la nueva capital, viene la división del imperio. Las fronteras eran tan extensas y el peligro de invasión bárbara era tan eminente que un solo emperador ya no podía proteger sus dominios. Entonces Diocleciano comienza la división de autoridad en el 305. Constantino también nombra emperadores asociados en el 375. Entonces Teodosio completó la separación. Desde el tiempo de Teodosio, el mundo romano se dividió en Oriente y Occidente, separados por el mar Adriático. Al imperio oriental se le denominaba griego y al occidental latino, debido al idioma que prevalecía en cada uno de ellos. La división del imperio fue lo que se llama el presagio de la futura división de la iglesia. Y uno de los hechos más notables de la historia fue la rápida transformación de un vasto imperio de lo que se llama la religión pagana a la cristiana. Entonces, exteriormente, al principio del siglo IV, los antiguos dioses estaban ya atrincherados en la reverencia del mundo romano. Entonces, antes de comenzar el siglo V, dejaron con los templos, se arruinaron, se transformaron en iglesias cristianas, los sacrificios y las libaciones cesaron, y de profesión el imperio romano se hizo cristiano. Entonces,
entramos entonces a lo que se llama la supresión del paganismo, donde Constantino era tolerante, tanto por temperamento como por motivos políticos. Y aunque era enérgico en su reconocimiento de la religión cristiana, no sancionaba ningún sacrificio a las imágenes que antes adoraban y puso fin a las ofrendas, a las estatuas del emperador, favorecía la tolerancia de toda forma de religión y buscaba la conversación gradual de sus súbditos al cristianismo mediante la evangelización y no por coacción. Entonces, se dice que retuvo algunos de los títulos paganos del emperador, como el de Pontifex Maximus, o lo que se conoce como Sumo Pontífice, un título que desde entonces retuvieron todos los papas, como continuó el sostén de las vírgenes vestales en Roma. Entonces los sucesores de Constantino en el trono fueron bien intolerantes. Entonces la conversión de los paganos avanzaba con bastante rapidez, aún demasiado rápido para el bienestar de la iglesia. Y aún así, los primeros emperadores cristianos que sucedieron a Constantino procuraron acelerar el movimiento mediante una serie de leyes opresivas. Entonces, todas las donaciones que recibían los templos, los sacerdotes paganos, fueron donados por el Estado o por adoradores mismos y se confiscaron, y casi todo el lugar se transfirieron a los templos. Entonces, se prohibieron los sacrificios, ritos de adoración y observancia, y se constituía una ofensa punible. Entonces, no mucho después del reinado de Constantino, su hijo ordenó la pena de muerte y confiscación de todas las propiedades de adoradores de ídolos. Entonces, el paganismo, que una generación antes de su eliminación final, tuvo unos 4 mártires, que aunque muy pocos en contraste con el número de mártires cristianos durante 200 años antes, también muchos de los templos se congregaron para la nueva fe. Y después de algunos años se ordenó que se derribaran los que aún estaban en pie, a no ser que se necesitaran para la adoración cristiana. Entonces, también se decretó una ley para que nadie escribiera ni hablara en contra de la religión cristiana, de modo que todos los libros de sus opositores debieran quemarse. Entonces, un resultado de este edicto fue prácticamente todo nuestro conocimiento de las sectas herejes o anticristianas, las obtenemos de los libros escritos en contra de las mismas. Entonces, las puestas en vigor de estas leyes represivas o variaba mucho en las diversas partes del imperio. Entonces, su efecto fue que el paganismo quedó entonces exterminado en el curso de 3 o 4 generaciones. Entonces, cuando el largo conflicto del cristianismo con el paganismo estaba terminado en victoria, surge una nueva lucha, lo que se llama una guerra civil en el campo del pensamiento y una serie de controversias dentro de la iglesia sobre sus doctrinas. Y mientras la iglesia luchaba por su propia existencia en contra de la persecución, permaneció unida, aunque se escuchaban rumores de una disensión doctrinal. Pero la iglesia no solo se vio libre de peligros, sino que también dominaba. Se levantaron acalorados debates acerca de sus doctrinas que estremecían sus mismos cimientos, y durante ese periodo se llevaron a cabo grandes controversias, muchas otras de menor importancia. Y entonces, para decidir estas cuestiones se convocaron concilios de toda la iglesia. Y estos concilios solo los obispos eran los que tenían voto. El resto del clérigo y laicos se debían someter a sus decisiones. Y ahí es donde entran las controversias y los concilios. Entonces, la primera controversia surge sobre la doctrina de la Trinidad, especialmente la relación de padre y de hijo.
Y vemos como Arrio, un presbítero de Alejandría, en el 318 expuso la doctrina de que Cristo, aunque era superior a la naturaleza humana, era inferior a Dios y que no era eterno en existencia, sino que tuvo un principio. Entonces, el opositor principal de esta idea fue Atanasio, que también de Alejandría afirmaba la unidad del Hijo con el Padre, la deidad de Cristo y su existencia eterna. Entonces la controversia se extendió por toda la iglesia y después que Constantino procuró en vano dar fin a la contienda, convoca al concilio de obispos que se reúne en Nicea, Bitinia, en el 325 después de Cristo. Entonces Atanasio, que en este tiempo solo era diácono, tenía voz, pero no voto. Y a pesar de eso, logró que la mayoría del concilio condenase las enseñanzas de Arrio en el credo niceno. Entonces Arrio era políticamente poderoso, pero muchas de las clases elevadas, incluso y su asesor Constantino, sostenían sus opiniones. Y 5 veces enviaron a Atanasio al destierro y vuelto a llamar el mismo número de veces. Entonces, cuando un amigo le dijo, Atanasio, tienes a todo el mundo en contra tuya, a lo que él contestó, sea así. Atanasio contra el mundo. En otras palabras, Atanasius contra mundum. Sus últimos 7 años los pasó en paz en Alejandría, donde muere en el 373 después de Cristo. Aunque muchos, después de su muerte, sus ideas llegaron finalmente a ser supremas en toda la iglesia, tanto en el oriente como en occidente. Que se establecen de forma definitiva en el credo de Atanasio, que en una época se creyó que lo había escrito Atanasio, más posteriormente se descubrió lo contrario. Después vino la controversia sobre la naturaleza de Cristo, donde Apolinario, obispo de la Odisea, en el 360, declaraba que la naturaleza divina de Cristo toma la naturaleza humana de Cristo. Además que Jesús en la tierra no era hombre, sino Dios en forma humana. La mayoría de los obispos y teólogos sostenían que la personalidad de Jesucristo era unión de Dios y hombre, deidad y humanidad en la naturaleza. Esta herejía apolinaria se condenó en el concilio de Constantinopla en el 381 y le siguió el retiro de Apolinario en la iglesia. Entonces, la única controversia extensa de este periodo surgía en la iglesia occidente, que fue sobre cuestiones relacionadas con el pecado y la salvación. Entonces, empezó con Pelagio, monje venido de Gran Bretaña a Roma, en el año 410, que inició con Pelagio. Entonces, su doctrina estaba basada en que no heredamos nuestras tendencias pecaminosas de Adán, sino que cada alma hace su propia elección, ya sea de pecado o de justicia. Cada voluntad humana es libre y cada alma tiene la responsabilidad de sus decisiones. Entonces, en contra de esta idea apareció la mayor inteligencia después de San Pablo en la historia del cristianismo. El poderoso Agustín de Hipona, que sostenía que Adán representaba a toda la especie, que en el pecado de Adán todos los hombres pecaron y todo el género humano se consideraba culpable. Que el hombre no puede aceptar la salvación por su propia elección, sino solo por la voluntad de Dios, quien es el que escoge los que se han de salvar. El concilio de Cartago, en 418, condenó la idea de Pelagio y la teología de Agustín vino a ser la regla de la ortodoxia de la iglesia. No fue así hasta que los tiempos modernos, bajo Arminio de Holanda y Juan Wesley, en el siglo XVIII, que hubo un alejamiento serio del sistema agustiniano de la doctrina. Es por eso que, tomando esto en consideración, vemos cómo estas posturas teológicas todavía siguen vigentes en nuestros tiempos.
y después surge el desarrollo del monacato. Y mientras estas grandes controversias rugían, empezó otro gran movimiento en la Edad Media que alcanzó proporciones inmensas, y esta fue el nacimiento del espíritu monástico en la iglesia primitiva. Ahí no había monjes ni monjas. Los cristianos vivían en familias y aun cuando se cuidaban de no asociarse con la idolatría, eran miembros de la sociedad en general, y no obstante en el periodo que ahora consideraban. Notamos entonces principios de progreso del movimiento de la vida monástica. También se puede ver que después del cristianismo dominó el imperio, domina la mundanalidad y la iglesia y prevalece. Entonces muchos que anhelaban una vida más elevada estaban descontentos con lo que les rodeaba y se reiteraban del mundo, ya sea solos o en grupos, y habitaban entonces en esos lugares de retiro. Entonces procuraban cultivar la vida espiritual mediante la meditación, la oración y los hábitos ascéticos. Entonces, también tenemos que ver que en la historia cristiana primitiva se puede encontrar casos de vida solitaria. Vemos cómo podemos considerar a Antonio como su fundador alrededor del año 320. Su vida se llamó la atención en general a miles de personas a seguir, que fue un ejemplo, y durante años vivió solo en una cueva en Egipto y todos lo conocían y reverenciaban por la pureza y sencillez de su carácter. Se dice que multitudes siguieron su ejemplo, y también podemos ver que a estos se les llamaban anacoretas, que viene de una palabra que significa retiro, a los que formaban comunidades y le llamaban cenobitas. Entonces, también tenemos que ver que una forma peculiar de ascetismo lo adoptaban los santos de los pilares. El primero de ellos fue el monje sirio Simón, apodado del Pilar, que salió del monasterio en el 423 y construyó varios pilares de sucesión, y cada vez los erigía más alto hasta que el último llegó a medir 70 pies de altura y 4 de ancho. En estos pilares vivió durante 37 años y miles siguieron su ejemplo, y Siria tuvo muchos santos de los pilares o columnas entre siglos quinto y duodécimo, y sin embargo en esta forma de vida nunca tuvo seguidores en la Europa. Entonces, la vida solitaria individual de la asceta pronto trajo también como resultado, tenemos que ver en el área de Europa, el establecimiento de monasterios donde el trabajo estaba unido a la oración. La ley del Benedicto, que fue la que más se usó para organizar y dirigir los monasterios de Occidente, se promulgó en el año 529 después de Cristo. También el desarrollo del poder de la Iglesia romana. Entonces, eh, cuando vemos en Constantinopla que se desplazó a la ciudad de Roma como la capital del mundo, vemos que a Roma estaba firmando su derecho de ser la capital de la iglesia, y a través de todo este periodo la iglesia en Roma ganaba prestigio y ganaba poder. Entonces el obispo de Roma, ahora llamado Papa, reclamaba el trono de autoridad sobre todo el mundo cristiano. Quería que se le reconociera como la cabeza de la iglesia en toda Europa al oeste del mar Adriático. Entonces, este desarrollo aún no había alcanzado la presuntuosa demanda de poder sobre el Estado y la Iglesia que se manifestó en la Edad Media. Entonces se inclinaba con fuerza hacia la dirección. Entonces, la semejanza de la Iglesia con el imperio como una organización fortalecía la tendencia hacia un nombramiento de un jefe. Entonces, un Estado gobernado no por autoridades elegidas, sino por una autocracia donde un emperador gobernaba con poder absoluto, era natural que la iglesia se gobernara de la misma manera, por un jefe. Entonces, en todas partes los obispos gobernaban las iglesias, pero la pregunta surgía constantemente:
¿quién gobernaría a los obispos? ¿Qué obispo debía ejercer la autoridad que el emperador ejercía en el imperio? Entonces, los obispos que presidían en ciertas ciudades pronto llegaron a llamarlos metropolitanos y después patriarcas. Y había patriarcas en Jerusalén, había en Antioquía y Alejandría, Constantinopla y Roma. Ahora, el obispo de Roma se adjudicó el título de papá, padre. Después se modificó a papa. Entre estos 5 patriarcas habían en ellos, frecuentes disputas, si se puede decir, por la prioridad y por la supremacía. Sin embargo, la cuestión al final se limitó a escoger entre el patriarca de Constantinopla y el papa de Roma como el cabeza de la iglesia. Entonces, Roma reclamaba para sí autoridad apostólica. Entonces vemos que era la única iglesia que decía eh, poder mencionar a 2 apóstoles como sus fundadores. Los mayores de todos era Pedro y era Pablo. Entonces surge los mayores de esta situación, que Pedro fue el primer obispo y que vemos que Pedro debería haber sido papa. Se suponía que el primer siglo el título de obispo significado lo mismo que el siglo IV, un gobernante sobre el clero y la iglesia, y por tanto Pedro, como el principal de los apóstoles, debe haber poseído la autoridad sobre toda iglesia. Y se citaban 2 textos en los evangelios como prueba. Uno de estos puede verse ahora escrito en letras gigantescas en latín, en la cual se dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, apacienta mis ovejas. Entonces, se arguía que Pedro fue la primera cabeza de la iglesia, entonces sus sucesores, los papas de Roma, deberían continuar con esta autoridad. Entonces, el carácter de la iglesia romana y sus primeros líderes sostenían fuertemente estas afirmaciones. Los obispos eran los que generalmente eran hombres más fuertes y sabios y que se hacían sentir por toda la iglesia. Esos eran sus argumentos. También al principio Roma hizo a los emperadores, pero los emperadores hicieron Constantinopla y la poblaron de súbditos sumisos. Además, la iglesia de Roma desplegaba un cristianismo práctico. También ellos vieron que cuando un funcionario pagano en Roma demandó a los tesoros de la iglesia, el obispo entonces congregó sus miembros pobres y les dijo, estos son nuestros tesoros. Entonces, el traslado de la capital de Roma a Constantinopla, lejos de aminorar la influencia del obispo o papa romano, lo que hizo fue que aumentó considerablemente. Entonces, se ha visto que en Constantinopla el emperador y su corte dominaban a la iglesia. Entonces, el patriarca estaba lo que se llama supeditado al palacio imperial. Pero en Roma no había emperador para ni intimidar al papa. Entonces, ni se trataba del potentado mayor de toda la región. Y es importante que entendamos todo esto y toda esta disputa que se desarrolla. Entonces, surge por todo el occidente el obispo romano o papa como cabeza de iglesia en Roma y comenzar a considerarse con la autoridad principal en la iglesia general. Y por ejemplo, en el concilio de Calcedonia en Asia Menor, que es en el 381, Roma ocupa el primer lugar y Constantinopla el segundo. Y se prepara el camino para pretensiones y aún mayores de Roma y el Papa para los siglos venideros. Dejamos hasta aquí y continuaremos más adelante con la caída del Imperio Romano Occidental, pero
eso lo estaremos hablando más adelante con la iglesia cristiana y su trayectoria.